Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un saludo muy afectuoso. Les saluda la doctora Nayatsin Sagrario Mendoza Castro, adscrita a lo que es la Universidad Nacional Autónoma de México y al Centro de Ciencias de la Complejidad. Dentro de lo que son las Jornadas Nacionales de Física, año 2025, vamos a presentar una charla por parte de esta divulgación científica. Cabe mencionar que, bueno, esta charla, como aquí estoy mostrando, el caso Tres Marías, aplazamientos de cultivo y modelación física y química del entorno inmediato, entra dentro de las actividades de una servidora de estancia postdoctoral, en donde se visitó un lugar muy interesante en Tres Marías, en donde recibí la llamada de agricultores de la zona, en donde se había presentado un aplastamiento de cultivo, que más adelante vamos a describir qué es. Al acudir a esta zona me llama la atención y hago el estudio correspondiente. Cabe mencionar que esto sucedió en este año, el mes pasado. Entonces, al hacer el trabajo físico-químico, pues es lo que les vengo a presentar para que ustedes vean la metodología que puede utilizarse, esta metodología científica que puede utilizarse en cualquier evento anómalo que se presente en nuestro planeta Tierra e inclusive en otros lugares, ¿no? En aquellos modelajes de exoplanetas, etcétera. Pero bueno, ahora vamos a enfocarnos a un evento extraordinario, el caso de Tres Marías, aplastamientos en el campo de cultivo. Bueno, cabe mencionar que estos casos que se llegan a presentar, estos casos, como menciono, de aplastamiento de cultivo, pues se han visto en otros lugares, en otros países como Inglaterra, ¿no? Me parece que los casos que ha habido en Inglaterra son íconos, son una parte principal en donde es que los científicos volteamos a verlos. Entonces, pues iniciemos esta charla. Voy a dejar la diapositiva para que se concentre en la presentación, pero cabe mencionar que si tienen alguna duda o sugerencia, algún comentario, lo pueden dejar eh, ahí en esta parte de mi canal de YouTube. Y con gusto posteriormente pasaré a responderles sus dudas, sus comentarios, sus sugerencias. Entonces, pues arranquemos con estas charlas de divulgación científica, cómo la metodología puede aplicarse a casos anómalos que pueden presentarse en cualquier parte del planeta Tierra y que aplicándolos de forma adecuada puede ser una gran solución. Así es que vamos a continuar. Aquí les muestro entonces la primer diapositiva y vamos a comenzar con la charla. Como lo comentaba anteriormente, este trabajo de investigación examinó un fenómeno registrado el mes pasado en la región de Tres Marías, Morelos, México, y se caracterizó por el aplastamiento de cultivos agrícolas en patrones geométricos bien definidos, ¿no? Esto se vio que había, y posteriormente lo vamos a ver con las fotografías del lugar in situ. Y entonces aquí en esta presentación se plantea una aproximación interdisciplinaria mediante la modelación físico-química del entorno inmediato en donde se vio el evento, con el objetivo de identificar alteraciones en las propiedades del suelo, las plantas y el ambiente local a través de un diseño experimental basado en técnicas analíticas muy avanzadas, las cuales incluyeron lo que fue la espectroscopía, el análisis de compactación del suelo, así como las características del suelo, la medición de campos electromagnéticos, lo cual fue muy importante. Y se propone en esta presentación recolectar datos empíricos que nos permitan evaluar las hipótesis tanto de origen natural como aquellas hipótesis de origen artificial. Este estudio
nos ofrece una metodología rigurosa para el análisis de fenómenos anómalos, contribuyendo al establecimiento de estándares científicos en la investigación de eventos que se presenten de forma similar. Es decir, que este trabajo de investigación nos va a servir posteriormente para poder analizar otros aplastamientos en los campos de cultivo y otros dibujos en los campos de cultivo. Las técnicas que se utilizaron fueron el ICP-MS, la espectroscopía Raman y la microscopía SEM, así como mediciones del campo eléctrico. El objetivo final es establecer un método que se pueda reproducir, que nos permita distinguir entre causas naturales y procesos de origen energético muy puntuales, aportando con esto un estándar para futuros estudios de fenómenos anómalos que se presenten. En esta presentación vamos a analizar, como lo mencioné anteriormente, un caso muy específico en Tres Marías, que se dio en un día. Vamos a diferenciar entre patrones de origen humano, entre patrones de origen meteorológico naturales y aquellos patrones que salgan de la data normal, es decir, con características anómalas. El objetivo principal de esta ponencia es mostrar un modelo de análisis físico-químico aplicado, en este caso de estudio de Tres Marías, proponiendo una investigación metodológica muy sistemática, muy objetiva, que nos permita interpretar las características del evento y contribuir a la comprensión científica de fenómenos similares, teniendo como hipótesis principales qué hace de especial este caso, qué podemos aprender de él y cómo podemos aplicar esta metodología, esta modelación que una servidora les presenta para otros casos de estudio. Así es que, bueno, vámonos con la siguiente diapositiva, en donde ya vamos a abarcar este caso en forma muy concreta, ¿no? Bueno, como les mencionaba anteriormente, aquí se pasó a analizar lo que fue la parte de Tres Marías, ¿no? Y, pero antes de hablarles del caso en concreto, vamos a hacer una pequeña introducción de, de qué es este fenómeno, de qué estamos hablando cuando mencionamos aplastamientos de campos de cultivo, cuando hablamos de dibujos en los campos de cultivo. Bueno, estos fenómenos de aplastamientos de cultivo, popularmente conocidos como círculos de cultivo o crop site, por su nombre en inglés, han sido objeto de atención muy mediática, pero también cabe mencionar de atención científica, de atención académica, desde finales del siglo XX. Aunque inicialmente estaban, como lo mencioné anteriormente, asociados únicamente a Inglaterra, Reino Unido, reportes similares empezaron a surgir en diferentes partes del mundo, incluyendo nuestro país, México y América Latina, porque también se ha habido casos en Brasil y en Argentina. Entonces, bueno, estos eventos se caracterizan por una súbita de patrones geométricos en áreas muy bien determinadas de cultivo. Puede ser de maíz o de trigo o inclusive de otros cultivos o de bosque, como lo que pasó en Tres Marías, que más adelante les voy a hablar. Y han generado múltiples hipótesis, ¿no? Sobre su origen, que abarcan desde causas muy naturales, causas meteorológicas, causas físico-químicas, hasta acciones humanas deliberadas. Entonces, bueno, aquí la importancia de un enfoque físico-químico va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros al tener una metodología, vamos a poder analizar. Cabe mencionar que efectivamente estos casos han despertado interés, pero los estudios que se han realizado han adolecido, carecen de una metodología científica rigurosa. Y esto no permite avanzar, ¿no? Al tener una metodología científica rigurosa, los podemos observar de una manera muy objetiva. Vamos a poder analizar las condiciones físicas y químicas de ese entorno afectado, porque no únicamente se altera el suelo, no únicamente se altera las plantas, sino también hay un entorno alrededor de la atmósfera de la zona.
Entonces vamos a tener aquí una aproximación físico-química que nos va a permitir examinar con instrumentos de alta precisión alteraciones en el suelo, en la estructura celular de las plantas y, como lo mencioné anteriormente, en la atmósfera local, lo que va a resultar indispensable para diferenciar entonces lo que tenemos de eventos naturales con intervenciones artificiales o inclusive intervenciones fraudulentas, porque cabe mencionar que sí hay intereses económicos a veces cuando se hacen de manera a propósito estos dibujos, ¿no? Entonces, bueno, prosigamos con la presentación. Ha habido diversas investigaciones y han documentado alteraciones físico y bioquímicas de estos cultivos. Uno de los primeros estudios en forma muy objetiva, muy puntual, fue el de Lomholt en el año de 1994. Él, a través entonces sí ya de una microscopía de barrido y análisis de crecimiento celular, reportó anomalías en los nodos de las plantas asociados a exposiciones a fuentes de energía muy potentes, muy poderosas y que eran desconocidas. Su trabajo abrió la posibilidad de interpretar estos fenómenos bajo mecanismos físicos aún no completamente comprendidos, alejándose de explicaciones puramente fraudulentas. Aquí ya le dio otra perspectiva, como ustedes pueden ver, ¿no? Asimismo, en el año 2000, Acefol introdujo una hipótesis muy interesante, que fue el emisor localizador de energía. ¡Wow! Basándose en una distribución de deformaciones térmicas, él analizó estas deformaciones térmicas en las plantas afectadas, sugirió, escuchen bien, la posibilidad de fuentes puntuales de radiación electromagnética como agentes que ocasionaran esto. Entonces, vean aquí ya la importancia de estudios muy concretos, ¿no? De estudios que van directamente a la zona de estudio, a las plantas, al suelo y mediciones ya con tecnología de punta. Vámonos con la siguiente diapositiva. Aquí me quito para que la puedan observar bien. Y aquí, bueno, hablo de las diferentes hipótesis en los crop site, ¿no? Vamos desde las hipótesis naturales, en donde diversos investigadores han propuesto explicaciones meteorológicas, físico-atmosféricas, y aquí el primer meteorólogo que se aventura a analizar esto es Terence Ment, y él sugiere inicialmente vórtices de aire, similares a los torbellinos localizados o torbellinos que se le nombran torbellinos del diablo, Dux Davis, y en donde estos torbellinos pueden generar patrones circulares mediante la rotación de una base de baja presión. Y entonces se va presentando el remolino y va aplanando la superficie, ¿no? En este caso, los cultivos en forma de espiral. Y sí, en algunos lugares era en forma de espiral y estos remolinos, torbellinos, pueden explicar la forma circular, ¿no? De estos aplastamientos. Sin embargo, le falta algo a esta hipótesis. Y lo que le falta es que no explica de manera concreta las estructuras geométricas muy simétricas, esos dibujos espectaculares que se presentan en Inglaterra. Más adelante, Media hace una ampliación a su teoría, a su hipótesis, postulando la existencia de vórtices plasmáticos, de cargas electromagnéticas locales, como potenciales causantes de patrones más elaborados. Otros autores han mencionado tormentas eléctricas, como en el caso del paper de una servidora, ráfagas de viento no convencionales o anomalías térmicas, aunque ninguno, cabe mencionar, aunque ninguno de estos estudios han valido experimentalmente para justificar la precisión morfológica de estos aplastamientos en los campos de cultivo. La siguiente hipótesis es la hipótesis de origen humano. Aquí la explicación es más amplia, aceptando la intervención humana. En el año de 1991, dos personajes muy conocidos dentro de la ufología,
Doug Bower y David Short, confesaron haber iniciado deliberadamente la creación de círculos en campos británicos desde el año de 1978. Ellos dicen, mencionan utilizar simples cuerdas con tablas de madera. Y su testimonio junto con recreaciones públicas, porque inclusive hablaron a la prensa para que ellos los vieran cómo hacían los dibujos, demostraron que muchos diseños efectivamente pueden reproducirse con tablas y cuerdas. Actualmente ha habido más artistas que se han sumado a esta hipótesis de origen humano y que se han atribuido muchos dibujos, ¿no? Y se les conoce como los Silk Marks y han refinado sus técnicas empleando herramientas más modernas, tomando en cuenta el GPS, incluso toman softwares de geográficos, softwares de CAD para poder diseñar, ¿no? Y ocasionalmente dispositivos que ellos mencionan que están cargados electromagnéticamente, ¿no? Y estas acciones se entienden como un arte efímero, ¿no? Como un arte plasmado en un campo de cultivo y que muchas veces sirven como un símbolo de alguna marca, inclusive de marcas de compañías, los contratan a ellos para que hagan estos dibujos y llamen la atención, o inclusive como una atracción turística para poder recabar dinero y que ellos tengan ganancias, ¿no? Pero también cabe mencionar que estas hipótesis de origen humano no explican tampoco toda la señal que hay en el suelo o la señal que puede haber en los cultivos. Y después viene una hipótesis que se maneja en ufología y que me resulta de lo más interesante, la hipótesis de origen extraterrestre. Al no tener suficientes datos, pues la mente humana empieza a trabajar más, ¿no? A imaginarse. Y dentro de la imaginación, pues viene también el método científico implicado, porque si tenemos la interrogante de que algunos dibujos en los campos de cultivo no cumple con la perspectiva de forma natural, rayos, lluvia, viento, o no cumple con las expectativas de origen humano, aquellos artistas que han sido contratados por empresas particulares, etcétera, etcétera, y que salen de toda data normal, pues empieza el ser humano a ver qué es lo que puede suceder, ¿no? Y entonces aquí ciertos sectores de la ufología sostienen que estos dibujos en los campos de cultivo representan una forma de comunicación humana, ya sea como marcas de aterrizaje, como huellas de energía o algo más complicado para analizar, mensajes ocultos. Y esto es lo que a mí me rompe la cabeza. Uno de los casos más citados, más famosos, es del Chilbaltón en Reino Unido, en donde aparecieron interpretaciones como una respuesta a un mensaje de adhesivo del año de 1974. No obstante, se ha tratado de encontrar alguna explicación a esto. Ha habido artistas locales que se lo han atribuido. Y bueno, en general la comunidad científica considera que las explicaciones de origen extraterrestre no humano van a carecer de un fundamento verificable y un fundamento que se tenga que repetir, replicar, que eso es la parte fundamental de la metodología científica. La anomalía se debe de replicar en algún laboratorio o en esa zona in situ, ¿no? Y si no, bueno, queda descartado como algo plausible. Pero cabe mencionar que, bueno, para una servidora, el, el hecho, y paso a la siguiente diapositiva, el hecho de que hasta ahorita en este momento no se pueda replicar, no quiere decir que no haya una anomalía, ¿no? O que no tenga una probable explicación. Y es por eso que estoy presentándoles este caso de estudio para proponer una metodología en donde se pueda separar lo que es realmente anómalo y que no tenga una explicación dentro de estos ámbitos que acabo de mencionar, y aquellos que sí entren y que yo
una servidora y futuros científicos que se adentren a este tema puedan encajarlos y sea más fácil analizarlos. Así es que me quito nuevamente para que puedan ver la diapositiva. Muestro aquí lo que es esta metodología. Bueno, aquí, como lo mencionaba, es un modelo físico-químico que estoy proponiendo, en donde se desarrollan las técnicas analíticas de alta resolución tomando en cuenta la espectroscopía de masas, la espectroscopía Raman y mediciones de cambios en la compactación del suelo, y las cuales yo las mido por penometría. Se ha posibilitado también la caracterización más detallada del entorno afectado. Estudios recientes enfatizan la necesidad de evaluar también parámetros ambientales que se encuentren alrededor, no únicamente analizar el suelo. Entonces, una servidora pasó al siguiente escalón de la investigación y entonces hice el análisis de ionización del aire y las variaciones que puede tener la conductividad del suelo y la presencia de compuestos inusuales en lo que es la matriz terrestre. Entonces, ¿cuál es la importancia de analizar el caso de Tres Marías para fundamentar mi caso de investigación? Bueno, el caso registrado en Tres Marías representa una oportunidad única para poder yo, y mediante este protocolo científico de análisis integral, combinado con métodos de caracterización de suelo, tejidos vegetales y parámetros atmosféricos, poderlo utilizar, poderlo replicar y poderlo mostrar, ¿no? Y basándome en antecedentes disponibles, la aplicación de este enfoque físico-químico exhaustivo va a permitir discriminar, como lo mencionaba anteriormente, entre hipótesis naturales como viento, torbellinos o procesos geomagnéticos y la intervención de factores externos deliberados o no. Y entonces aquí podría una servidora encajar la hipótesis extraterrestre, basándome en ciencia, únicamente en una metodología físico-química bien planteada. Como referencias, lo mencioné anteriormente, tengo a Le Bon en su estudio de estos aplastamientos de cultivo. Tengo también en la revista de alto impacto Research a la teoría de Frogbox. Entonces, bueno, falta nombrar más bibliografía, montarme a más hombros de gigantes para ver más allá, pero vamos iniciando esta metodología. El diseño general de esta investigación, pues como mencioné, se diseñó en un enfoque exploratorio, porque tuve que ir a esa zona de estudio, explicativo, orientado y caracterizado en un fenómeno de aplastamiento registrado en un caso de estudio bien específico, que es Tres Marías. A partir de este análisis físico-químico y del entorno afectado, comparándolo con zonas de control. Eso es bien importante. En la metodología, no solamente tenemos que tener la zona afectada, tenemos que tener una zona de control y hacer la comparativa. Entonces, bueno, aquí en cuestión de seleccionar y delimitar bien la zona de estudio, se pasó a ver la zona afectada, la área delimitada visualmente por estos patrones geométricos en el cultivo, la zona de control, aquella zona pegada al evento y que no fuera afectada. Se seleccionó a una distancia no menor de 30 metros en todas direcciones cardinales. Y ahorita les voy a pasar para seguirles explicando la siguiente diapositiva, en donde muestro esta parte, ¿no? Este mapa topográfico de Tres Marías, en donde se muestra en color rojo las zonas la zona que fue afectada, y los colores azules son las zonas de control. Como lo mencionaba, fue a una distancia no menor de 30 metros en todas direcciones cardinales. Se utilizó mediante el GPC la georreferenciación con una alta precisión para registrar las coordenadas en las zonas muestradas. La recolección de muestras, bueno, se hizo una extracción perfectamente de 0 a 30 centímetros de profundidad. Se utilizó barrenos manuales estandardizados. Se tomó muestra de tejido vegetal en tallos y hojas, tanto en plantas afectadas como en plantas de control.
Se tomó análisis y mediciones de la atmósfera local in situ, parámetros como temperatura, humedad, presión atmosférica e intensidad del campo eléctrico ambiental. En cuanto a análisis del suelo, se hizo un ensayo de forma tamizada para determinar la distribución de diferentes partículas como pH, conductividad eléctrica del suelo, mediante mediciones que potencien esa energía. Se hizo asimismo un análisis de elementos traza, se empleó lo que fue la espectroscopía de masas con plasma acoplado, induciéndolo con mi ICP-MS para detectar anomalías en concentración de elementos como el boro, magnesio, hierro y elementos más pesados. Dentro de lo que es el tejido vegetal, se hizo una observación microscópica, se evaluaron los nodos que se pudieran haber formado por alguna energía, y esto se hizo con electrónica de barrido. Hubo la determinación gravimétrica antes y después del secado controlado, y se hicieron detecciones de alteraciones bioquímicas aplicando la metodología de Raman, conocido ya por aquellos que nos dedicamos a análisis de suelo, para identificar posibles cambios en estructuras moleculares de la celulosa y la lignina. En cuanto a la atmósfera del campo eléctrico ambiental, se hizo una medición con electrómetros portátiles y la ionización del aire, se usó con sensores de iones positivos y negativos, se hizo un análisis de compuestos volátiles, captura mediante tubos de absorción y análisis posteriores con cronometría de gases. En cuanto al control de variables, se aseguraron condiciones homogéneas durante la recolección de las muestras en cuanto a la hora del día, las condiciones meteorológicas y procedimientos de manipulación para evitar sesgos en los resultados o fallo en los resultados o alguna manipulación. En cuanto allá al análisis estadístico, se hizo pruebas de significancia con Stunt ANOVA para comparar diferencias en zonas afectadas y las zonas de control, y se hizo una correlación entre variables físico-químicas mediante coeficientes de Pearson. Ahora, vámonos con la siguiente diapositiva, en donde ya se las estoy mostrando, la ubicación y geología de Tres Marías, la cual se encuentra en el Estado de México. Las condiciones geológicas del área incluyen un tipo de suelo muy específico con fallas y actividad sísmica. Esto es muy importante, ¿no? Y son factores a considerar en el análisis del evento. En cuanto al clima y atmósfera, las condiciones climáticas y atmosféricas registradas al momento del aplastamiento como temperatura, humedad y presión atmosférica nos pudieron servir para ofrecer posibles pistas de causas naturales. Y se hizo aquí un reporte de anomalías. Aquí es muy importante analizar esta zona porque tiene un historial muy importante en cuanto a reportes anómalos, de avistamientos de objetos no identificados, de luces extrañas e interferencias electromagnéticas. Posteriormente voy a mostrarles en otra entrega de charlas de divulgación científica las diferentes entrevistas que se hicieron en la zona con los agricultores. Cabe mencionar que, bueno, aquí estas personas se dedican al cultivo de maíz de temporal, al cultivo de trigo y algo muy importante, son ejidatarios que protegen esa zona porque es una zona protegida por bosques. Ya está considerada una zona que está prohibido alterar. Ellos ya tienen bien delimitado dónde pueden sembrar y dónde no pueden sembrar, y ellos están dedicados también a lo que es el ecoturismo. Entonces son personas que tienen amplio conocimiento de su zona, son personas que se dedican al campo, son personas que conocen de años el campo, conocen el bosque y saben cuándo se presenta una anomalía. Eso es muy importante. Bueno, les paso la diapositiva en donde ya aquí muestro la zona afectada y vámonos con los detalles de esa zona afectada. No me voy a mostrar mucho en cámara porque tengo deficiente señal
y no quiero sufrir alguna caída durante la grabación de esta charla de divulgación científica dentro de las Jornadas Nacionales de Física año 2025. Bueno, ¿qué se observó? Durante la inspección inicial se identificó un patrón geométrico circular muy regular, como ustedes pueden ver en las imágenes, con tendencia helicoidal de aproximadamente 8 metros de diámetro, inmenso. En las plantas de maíz presentaban un aplastamiento uniforme, como ustedes los pueden ver en estas imágenes, en espiral que hacía un giro hacia la derecha. No se observaron huellas mecánicas, únicamente en la imagen del lado izquierdo, en esas zonas donde pasa un automóvil. Eso a mí me causa un poco de ruido, porque pueden pasar por ahí a hacer este aplastamiento, pero lo dejamos como un hilo de duda, ¿no? Como mencioné, no se observaron huellas mecánicas, no hubo presencia de maquinaria ni una alteración superficial en el evento del terreno, y las zonas de control mostraban un crecimiento vertical sin alteración. Muestro mi imagen en donde me estoy tomando una foto de la zona alterada, en donde hice el muestreo de la zona afectada, las zonas afectadas, ¿no? Ahora, vámonos con la siguiente, ya con los primeros resultados de análisis. Paso a la siguiente diapositiva. Muestro mi imagen, aunque sea en pequeño, creo que no estoy tapando, no estoy tapando las gráficas, para que vean que andamos aquí haciendo la presentación. Bueno, ¿cuáles son estos primeros resultados de análisis del suelo en cuanto al pH y conductividad eléctrica? En el suelo, en la zona afectada, presentó una leve acidificación, pH promedio de 5.4 en contra del 6.2 en la zona de control. O sea, empezaba el suelo cuando una servidora fue a hacerse ácido. Hubo un aumento en la conductividad eléctrica, y eso es bien importante, de un 22.8%, de lo que sugiere una posible redistribución iónica. Y vean la zona de control, completamente diferente. Vámonos con la siguiente diapositiva. Espero no me voy a quitar para que la puedan observar bien. Aquí está. Vámonos con los siguientes resultados. Bueno, en los siguientes resultados ya nos vamos directamente a los elementos traza, que se detectaron elevaciones marginales en las concentraciones tanto de magnesio, zinc y hierro, dentro del rango tolerable para el cultivo. Pero cabe mencionar que estadísticamente fue significativo, con un promedio superior al 0.05%, en donde posteriormente le va a afectar al cultivo en su crecimiento. Va a crecer en forma anómala. Eso es muy importante mencionar. En cuanto al análisis granulométrico, se identificaron diferencias relevantes en la distribución de partículas entre el área afectada y las zonas de control. Vámonos con la siguiente diapositiva, que van a ser los resultados en cuanto ya al cultivo. Aquí ya se empieza a poner interesante. Igualmente me parece que estoy tapando, pero bueno, dejo mi imagen y posteriormente me paso a quitar. Aquí se hizo una microscopía de nodos. En plantas aplastadas se observaron elongaciones anómalas en los nudos, consistentes con mecanismos de calor por un calor puntual a cambios súbitos en la turbulencia celular. Las células mostraban orientación anormal en las paredes secundarias, y ustedes lo pueden observar en la imagen, ¿no? En el lado izquierdo es un cultivo de maíz normal, y vean del lado izquierdo. Uno es de control y el otro se encontraba en la zona afectada. Asimismo, hice una imagen mostrando claramente cómo es que se aplastan los campos de cultivo en la zona. Vámonos con la siguiente diapositiva. Aquí sí ya me voy a quitar para que vean el pie de imagen y las fotografías en forma más explícita. ¿Cómo vamos de tiempo? Vamos bien. Bueno, el contenido de agua. Aquí las plantas en la zona afectada empezaron a conservar un contenido hídrico
de 11.3, inferior al de las plantas de control. Empezó a disminuir su agua. Aquí nos muestra estos resultados que hubo una deshidratación acelerada posterior al evento. Y ahí lo muestro con una imagen de recolección de cultivo. La estreptoscopía ramal nos detectó alteraciones discretas en las bandas características de la liginia, de la capa protectora del cultivo, lo que podría indicarnos una modificación estructural inducida por energía electromagnética de alta frecuencia. Ojo ahí, porque vámonos con los siguientes resultados, en donde ya nos vamos a medir el campo eléctrico y la atmósfera. Cabe mencionar, y me pongo para que me vean, es que aquí se va a ver muy pequeñita, aquí ya pueden ver. Cabe mencionar que estos son unas primeras aproximaciones porque en estudios anteriores no se había hecho mediciones en la atmósfera y aquí estamos proponiendo hacer mediciones en la atmósfera. Quito mi imagen porque siento que con la imagen como que hay un retraso ahí en la señal, como que resto señal. Entonces, en cuanto a mediciones de campo eléctrico y atmósfera, bueno, dentro del campo eléctrico residual se registró un incremento transitorio del campo eléctrico ambiental. Más en la zona afectada, vean, fueron 320 de señal más alta que la de control, persistente a 72 horas después del evento. Una energía persistente en la zona. En cuanto a la ionización del aire, la concentración de iones positivos fue 3.4 veces mayor en el sitio afectado que en el entorno de control. Cabe mencionar que aquí no hay fuentes industriales, no hay energías cercanas. Lo mencioné anteriormente, es una zona de cultivo, son ejidatarios, lo único que hay es bosque. Y aquí en esta figura muestro la ionización del aire de concentración de iones positivos en la zona afectada, 3-4 veces mayor que la zona de control, como lo mencioné anteriormente. Ahora vámonos con la siguiente diapositiva, que vamos a hablar de los compuestos volátiles. Aquí también no me muestro para que puedan ver la gráfica a todo color. Aquí se muestra que hubo trazas de ozono en niveles superiores a los habituales, aunque dentro de los márgenes que no son tóxicos, pero hubo ozono. Vuelvo a repetir, esta no es una zona de fábricas, no es una zona que se presenten gran cantidad de automóviles, estamos hablando de una zona boscosa. En ciertas regiones hay zonas de cultivo. Bueno, prosigamos a ver la siguiente diapositiva. Nuevamente, déjenme ponérselas para ahí, ¿no? Ahí la pueden ver, o si no la dejamos en grande. Creo que mi imagen no afecta mucho. Prosigamos. Bueno, aquí se hizo, como mencioné anteriormente, la estadística de análisis ANOVA, en donde hubo una muestra significativa de diferencias entre el grupo de muestras de control como en el grupo de muestras que fue afectado. Pero, ¿qué es el análisis ANOVA? Por sus siglas en inglés, análisis de la varianza, ¿no? Bueno, es una técnica estadística utilizada para comparar las medidas de 3 o más grupos de datos. Eso es bien importante. Aquí su propósito es determinar si existen diferencias estadísticas significativas entre las medias de dichos grupos. Pueden ser, como mencioné, 2 o 3. Aquí en la zona afectada dentro del círculo de cultivo, las zonas de control fuera del círculo, pues mostraron, como mencioné, múltiples parámetros y se tomaron en cuenta, entre ellos parámetros eléctricos como conductividad eléctrica del suelo o capacidad dieléctrica, parámetros bioquímicos como niveles de azúcar, enzimas o metabolismos de las plantas. Se tomó en cuenta la composición elemental, presencia y concentración de elementos químicos que mencioné anteriormente. Pero, ¿qué nos mostró ANOVA? Bueno, el resultado de ANOVA indicó que hubo
diferencias estadísticas muy importantes en los 3 grupos comparados. Esto significa que la probabilidad de que estas diferencias sean productos del azar es menor al 5%. Estamos ante una diferencia real. Estoy mostrando datos reales y que corresponden y responden a una hipótesis de un fenómeno local. Es lo que nos está mostrando ANOVA. Vean lo importante de hacer esta metodología científica y que se puede aplicar a eventos anómalos. Vámonos con la siguiente diapositiva porque vamos contratiempo, porque no tengo mucho permiso para estar en vivo. Aquí me quito para que vean bien la imagen. Y bueno, aquí nos vamos ya con la interpretación de alteraciones físico y químicas. Los incrementos en cuanto a conductividad eléctrica, la alteración del pH y la elevación de metales traza, que hablamos de magnesio, zinc, fierro, sugieren que el evento de Tres Marías involucró una redistribución iónica del suelo. Posiblemente fue inducida por una fuente localizada de energía. Algo energéticamente cargado se puso ahí y alteró completamente los elementos traza del suelo. ¿Qué pasó entonces con la disminución del contenido hídrico de las plantas afectadas? Y que lo vimos en estos resultados por Raman, ¿no? Por la metodología Raman. Bueno, esto nos apuntan a un proceso de estrés térmico o electromagnético de alta frecuencia, que puede explicar las deformaciones celulares que se observaron en las plantas, en sus nudos. Estos hallazgos fortalecen la hipótesis de una interacción más compleja que la simple acción mecánica del viento, de alguna maquinaria o de algún proceso físico-químico convencional. Algo pasó anómalo, una gran cantidad de energía y estrés térmico. Vean lo que pueden arrojar una metodología bien aplicada. Al comparar con estudios previos, se debe de hacer una comparación. Siempre se tiene que hacer una comparación en algún evento anómalo. A diferencia de lo documentado por Leblanc en 1994, las anomalías en los nudos se asociaban mayormente a exposición prolongada a calor intenso. En Tres Marías, los cambios parecen ligados a un evento transitorio, algo que sucedió rápido, ¿no? Lo que coincide más con la descripción de Halsen en el año 2000 sobre emisores puntuales de energía electromagnética. Sin embargo, a diferencia de estos dos estudios, tanto del Embocot de 1994 y Acefol en el año 2000, aquí se cuantificaron variaciones atmosféricas tanto del aire como del ozono, cosa que no hicieron en el otro estudio. Entonces, esto es una contribución importante porque le añade una dimensión nueva al entendimiento de estos fenómenos anómalos. Vamos ahora con la parte menos romántica de este estudio, las limitaciones del alcance temporal, ¿no? ¿Qué sucede? Bueno, y aquí ya me pongo mi imagen porque, bueno, aquí ya viene la parte y que todo científico lo debe de hacer, las limitantes de su estudio. Sí, efectivamente, estoy haciendo una contribución con el estudio de ionización del aire y los elementos atmosféricos, no únicamente enfocarme en el suelo, en la planta, ni en la traza del suelo, pero ¿cuáles son las limitantes? Paso a la diapositiva porque creo que se me está cayendo la señal, me estoy viendo ya con delay. A ver, ahí, para evitar cualquier fallo en la señal. Bueno, cabe mencionar y tenemos que tomar en cuenta aquí estas limitaciones. Aquí las mediciones de campo eléctrico y la ionización fueron realizadas hasta 72 horas después. Y esto es bien importante. Se deben de tomar en el momento, pero cabe mencionar que, bueno, una servidora tuvo que pedir prestado el equipo, desplazarme, no es un lugar cercano a donde habite una servidora y por ciertas circunstancias particulares no pude acudir en ese momento a tomar muestreo in situ.
Se recomienda entonces instalar estaciones automatizadas de muestreo y registro de parámetros físico-químicos para capturar variaciones instantáneas e identificar esas señales precursoras, ¿no? Y tengamos datos in situ. Aquí, en Tres Marías, no se cuenta con una estación automatizada. Necesitamos tener estudios comparativos. Esto es bien importante, tener más estudios de aplazamientos de cultivo con estas mediciones y hacer una comparación. Y algo que me he cansado de repetir en diferentes grupos de ufología, el trabajo de investigación interdisciplinaria. Sé que una servidora puede contar con apoyo científico, yo lo sé. Sé que puedo contar con apoyo de mis colegas, yo lo sé, pero en muchas ocasiones me han cerrado la puerta en grupos de ufología y se me ha dificultado muchísimo trabajar. Y eso impide, porque ellos tienen buena data, porque ellos van al lugar, ellos tienen la capacidad económica a veces de acudir a la zona. Y se ha cerrado las puertas y así no es posible avanzar en algo que nos interesa, ¿no? A todos. ¿Y qué ves? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, aquí ya en la siguiente diapositiva muestro, espero que no se caiga la señal, si muestro mi imagen. Aquí les muestro, perdón por el suspiro, pero a hablar que me han cerrado las puertas en diferentes grupos de ufología, me duele, todavía me duele, pero hay que continuar, hay que continuar. Aquí les muestro lo que es la validez del enfoque físico-químico de este trabajo, los hallazgos preliminares de Tres Marías, en donde demuestran que un análisis riguroso de parámetros como pH, conductividad eléctrica, elementos traza, contenido hídrico vegetal y anomalías electromagnéticas aportan información clave para poder diferenciar entre mecanismos convencionales, mecanismos naturales, mecanismos antropogénicos y procesos anómalos. Eso es bien importante. Se puede mostrar una evidencia de origen energético localizado. Las alteraciones que se mostraron en el suelo, la deshidratación acelerada de las plantas y el incremento transitorio del campo eléctrico respaldan la hipótesis de una fuente puntual de energía. Y lo muestro con esta gráfica, ¿no? De alta frecuencia y que fue muy diferente a los vórtices de viento, a una acción mecánica, ya sea de animales o maquinaria. Eso es bien importante también. Aquí la parte que me duele un poquito, la importancia del trabajo interdisciplinario, la combinación, ¿no? de técnicas de espectroscopía, análisis de suelo, monitoreo atmosférico, es esencial, pero sobre todo trabajar en equipo. Quitémonos de ego, quitémonos de envidias. Tenemos un foco común, un objetivo común. Y esto va para los grupos de ufología. Tenemos un objetivo común. No le cierren la puerta a la ciencia, no le cierren la puerta a una científica. No lo hagan, porque hay mucho que dar. Por parte de la ciencia les tenemos mucho que ofrecer a ustedes. Las líneas de investigación futura, pues es esto, poner estaciones automatizadas de muestreo en Tres Marías, en esta zona que les menciono que es altamente anómala, que hay todo un trabajo de entrevistas por parte de una servidora, de recolección de datos. También hay otras zonas. Cabe mencionar que también cuando estaba en Puebla recabé muchas entrevistas. Entonces, hay material de parte de una servidora para ofrecerlo, para entregarlo. Y lo estoy haciendo en estas charlas de divulgación científica. Ahora, ya como parte final, les muestro la siguiente diapositiva. Me quito para que la vean. Y pues son las referencias, esta parte, esta fotografía en donde voy a la zona de campo de estudio y ya voy a mostrarme, espero no se me caiga la señal, para mis últimas palabras en estas charlas de divulgación científica. Vuelvo a ofrecer mi trabajo de investigación. Es una metodología muy específica
para los aplastamientos en los campos de cultivo. Cabe mencionar que en mi muro de Facebook se me interrogó que cuáles eran los avances en cuanto al estudio de aplastamientos de los campos de cultivo. Esto es un modelo físico-químico que se puede replicar y se puede utilizar en cualquier zona geográfica del planeta Tierra. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda, estoy a sus órdenes. Grupos de ufología, estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias.